Así que esta mañana vamos a meditar y quiero que vayamos a la palabra del Señor. Vamos a la palabra, Efesios capítulo 5. Te recuerdo el tema del día de hoy, las batallas del cristiano. Así que Efesios capítulo 6, versículo 10, quizá para muchos es muy conocido este pasaje, pero quiero que prestemos atención y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Qué interesante palabra. El apóstol Pablo aquí trae luz al corazón, y lo primero que menciona es que nuestra fortaleza viene de Dios. Y él le dice a los cristianos, a los hermanos, a la iglesia del primer siglo en Éfeso, y le dice: fortalécete en el Señor y en el poder de tu fuerza. Uno de los errores que cometemos es tratar de pelear esas batallas con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias habilidades. Y es ahí donde, de ahí del inicio ya marca hacia dónde vamos a ir avanzando. Y debemos de tener bien en claro, amada iglesia, que nuestra fortaleza viene de Dios. La Biblia dice en Zacarías capítulo 4, el versículo 6, que no es con nuestra fuerza, es con el Espíritu Santo. Hay un salmo que dice que muchos confían en los príncipes, en la fuerza, en los caballos. A eso se refiere en las cuestiones humanas, pero nosotros, dice, tendremos memoria del Señor. Ahí está nuestro verdadero apoyo, nuestra verdadera fuerza. Salmo 18 dice: Él es quien adiestra mis manos para la batalla. Es el Señor quien nos da la fuerza, la autoridad, el poder para vencer. Así que esta mañana tomemos este versículo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y lo segundo dice: vístete de toda la armadura de Dios para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. Número 1, aquí veo que Dios nos ha dado una armadura. Más adelante en el versículo 14, el apóstol Pablo comienza a mencionar la armadura. Esa armadura tiene que ser la vestimenta diaria del creyente, porque diario enfrentamos batallas. No hay día de descanso para el cristiano, porque el enemigo tampoco descansa. Y aquí dice: para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y hay que entender que el diablo ya está vencido en la cruz del Calvario. El Señor lo destronó, lo derrotó. Colosenses dice, vamos a leer este versículo que considero que es importante. Colosenses, en su, déjame lo encuentro, mientras comparte la transmisión para que así podamos llegar a más personas. Escucha lo que dice el capítulo 2, versículo 13, dice: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos los pecados. Versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando, ahí está,
despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor ahí en la cruz nos dio la victoria, pero podrás decir entonces, ¿por qué sigue el enemigo dándonos esas batallas? Bueno, porque su fin todavía no llega, todavía hay un proceso y la Biblia lo declara, hasta que el Señor venga. Por lo tanto, ese es el consejo que da el apóstol Pablo, debemos de estar firmes. Él ya está vencido, no tiene autoridad, no nos puede juzgar, no nos puede acusar, porque Cristo venció en la cruz del Calvario, nos perdonó, nos redimió, nos reconcilió con el Padre. Pero el diablo es el Dios de este siglo. Él tiene todavía potestad sobre las cosas del mundo y utiliza las cosas del mundo para oprimir, para subyugar. Y hay muchos cristianos que al no saber esta gran verdad, bueno, caen todavía en lazo del enemigo. Nuestro trabajo hoy como redimidos es mantenernos firmes, pelear la buena batalla de la fe, como lo enseña la Escritura. Un cristiano no puede bajar la guardia. Jesús lo dijo: en el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Tenemos que apoyarnos en la obra de Cristo y declarar lo que dice Romanos capítulo 8, que en Él somos más que vencedores, y mantenernos en la batalla. Cada cristiano en la Escritura es declarado como un soldado. Somos soldados que militamos. No somos turistas en esta tierra, somos soldados. Peleamos la buena batalla de la fe para llegar a ganar el galardón, para llegar a la meta. Y hay mucha referencia que nos da el Señor en cuanto a estar firmes, pelear, perseverar. El que persevere hasta el fin, este será salvo. El Señor ya hizo su obra, que es redimirnos, quebrantar la maldición de la ley, y ahora, por medio de su gracia, vamos hacia la meta, que es Cristo Jesús, la vida eterna. Pero es ahí donde entra esta batalla. El enemigo va a hacer todo lo que sea posible para estorbarnos, para estorbar el avance del cristiano, a través de las luchas, de las pruebas, de las crisis, a través de las ideas, filosofías que el mundo proclama. Hay muchas cosas, hay muchos factores. Por eso aquí el apóstol Pablo declara: estad firmes contra las acechanzas del maligno. Así que, amada iglesia, mantente firme. No bajes la guardia. No es fácil, claro que no es fácil. Ninguna batalla es fácil, pero el Señor nos ha dado la victoria en la cruz, y eso es algo que debemos de apropiarnos. Así que dice aquí, nuestra lucha no es contra sangre y carne, es decir, no es contra alguien. No es contra mi hermano, mi esposa, mis hijos, mi amigo, mi compañero de trabajo, no. El cristiano debe de saber contra qué está luchando. Lamentablemente el cristiano pelea a veces entre la misma iglesia, entre los mismos soldados se dañan. Qué triste es esa condición. Y lo vemos en las redes sociales. Cristianos criticando a otros cristianos, haciendo debate, y esto, bueno, lamentablemente solamente se usa para que el mundo también diga: miren, si entre cristianos se dañan, se critican. ¿Por qué? Porque no han entendido que la batalla no es contra sangre ni carne. Si tú peleas contra otro cristiano, estás en el camino equivocado, estás en la batalla equivocada. Y Pablo dice: nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra las huestes espirituales. El ámbito que es en el cual debemos de entrenarnos en lo espiritual, pedirle al Señor discernimiento. Pero mientras estemos entretenidos, mientras el cristiano está sin discernir, bueno, el enemigo va cumpliendo su objetivo. El cristiano tiene que estar despierto. Por eso Pablo declara: levántate tú que duermes, despiértate tú que duermes, dice Efesios 5:14. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo.
El entender cuál es mi batalla, amada iglesia. El entender contra quién estoy luchando. Claro que la gente, el enemigo va a utilizar los argumentos, las actitudes, todo eso, pero saber que no, mi batalla no se centra en alguien. Al contrario, tenemos que orar por ellos para que conozcan el Evangelio. Mi batalla es espiritual. Y dice aquí, por tanto, vístete de toda la armadura para que podáis resistir. Todos los días el cristiano tiene una carrera de resistencia, no de velocidad. Cuando uno llega a Cristo, uno quiere correr lo más rápido. Pero ya cuando uno va caminando, uno se da cuenta que no es de velocidad, es de resistencia. Porque cuántos cristianos no empiezan con toda la velocidad, pero a medio camino se cansan y ya no quisieron avanzar. ¿Por qué? Porque las batallas no son fáciles, hay batallas difíciles, hay batallas que las vamos a librar quizá con una oración, otras involucrando el ayuno, otras con la alabanza, pero las batallas, hay batallas difíciles que tenemos que librar. Déjame tu comentario, qué piensas de este tema. Me gustaría leerte y sobre todo que puedas compartir. Y ahí en la pantalla de tu celular aparecen algunas imágenes de nuestras actividades de la semana, también de nuestra visión como iglesia y las redes donde nos puedes seguir para que estés ahí al pendiente de todo lo que estamos subiendo, todo el contenido que subimos. Estamos hablando acerca de las batallas que enfrenta un cristiano. Y quizá tú hoy estás enfrentando una batalla y dices, no puedo, es muy fuerte. Me está venciendo, porque sí hay batallas fuertes. Hay batallas largas también. Pero ante todo, quiero resaltar lo que la Biblia dice, y la Biblia dice que somos más que vencedores. Tenemos que resistir, fortalecernos en el Señor, estar firmes, resistir al diablo y huirá de vosotros, dice el apóstol Pedro. Resiste. Nuestro Señor Jesucristo nos da una referencia y Él dice, velad y orad para que no entren en tentación. Velad y orad. Así que la primera batalla que enfrentamos, y la palabra nos ha dado el recurso para vencer, es la batalla con la carne. Esa es una batalla continua, nuestra propia carne, los deseos de nuestra carne que pelean contra los deseos del Espíritu. Yo creo que todos tenemos el anhelo de ser cristianos que puedan discernir el ámbito espiritual, que puedan discernir la voluntad y los planes de nuestro Padre Celestial. Y si hay algo que estorba todo eso es la carne. Queremos crecer como cristianos, queremos crecer como discípulos, queremos madurar, pero la primera batalla que se presenta es la misma carne. Gálatas capítulo 5, quiero leerlo. Gálatas capítulo 5, el versículo 16 y 17 dice, digo pues, andar en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es una batalla contra nuestra carne. Cuando disponemos nuestro corazón a andar en el Espíritu, lo primero que se atraviesa es nuestra propia carne. Pero aquí hay que entender algo. Va a depender mucho de nosotros, porque el apóstol Pablo dice, anda en el Espíritu, camina en el Espíritu, y la palabra andar es diario. Significa que día a día, es presente continuo. Anda en el Espíritu, pero no satisfagáis, porque uno mismo es el que
da dirección, o camino en las cosas del Espíritu, o me dejo guiar por los deseos de la carne. Y es ahí donde entonces viene esa oposición entre sí. Dice el Señor Jesús, porque a la verdad el Espíritu está presto, pero la carne es la que nos limita, nos impide, nos da esa batalla. ¿Cuántas veces no has querido iniciar la semana y dices, voy a leer la Biblia esta semana, voy a cumplir esa meta, y la carne te indica otra cosa? Quiere entretenimiento, la carne quiere solamente lo que a ella le favorece. Descansar, dormir, platicar, estar en otras cosas. Cuando el Espíritu busca la oración, que dices, voy a orar, hoy voy a orar, y de repente la carne te pide, no, mejor come, mejor siéntate a ver un programa, andas muy cansado, te duele la cabeza, te duele el estómago, empezamos con problemas así. Y peor aún cuando hay semana de santificación y vamos a ayunar, y ahí empieza la carne a quejarse. Y la carne no se deja y dice, no, ¿por qué? Vas a alimentarme. Por eso aquí el apóstol Pablo dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Romanos capítulo 7, vamos a leer qué dice este pasaje. Romanos capítulo 7. El versículo 18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Palabras del apóstol Pablo. Él también tenía la lucha con su propia carne. Dice, en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cómo? El apóstol Pablo también, él se pone como ejemplo de la lucha que enfrenta el creyente. Dice el versículo siguiente, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, está hablando, se refiere a la carne. Porque según el hombre interior, el hombre espiritual, se deleita en la ley de Dios. ¿Qué estamos alimentando esta mañana sino el hombre interior, el espiritual, el que conecta con las cosas eternas, el que quiere buscar el reino de Dios y su justicia, el que quiere ser lleno del Espíritu Santo? Eso es lo que estamos alimentando. Pero dice el apóstol Pablo, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros, es decir, en la carne. Así que es una lucha constante que tenemos que aprender a vencer. Y esto es no sencillo, pero de manera sencilla lo voy a decir. ¿Cómo puedo vencer la carne? Dejándola de alimentar. Deja de alimentar la carne y comienza a alimentar el espíritu. Si tú sigues alimentando la carne, pues la carne va a estar más fuerte y tu espíritu se va a debilitar. Y el problema es que poco a poco el espíritu interior en nuestro ser se va debilitando, se va enfriando, se va endureciendo el corazón, y es ahí donde la carne gana esa batalla. Por eso alimenta tu espíritu. ¿Qué estás alimentando? Hay cristianos que dicen, es que no sé qué me pasó. No sé por qué, si yo iba bien. Yo iba bien en las cosas de Dios, tenía ese deseo, pero de repente, pues es que mira que te estás alimentando. De hecho, hasta en lo natural, cuando tú vas al doctor, lo primero que te dice que estás comiendo, y si algo está mal, bueno, cambia tu alimentación. Así es. Es que como que me inclino más para las cosas vanas. O sea, no quiero estar, no sé, en las redes sociales, por ejemplo, que hoy en día eso atrapa a muchos.
Entiendo que hay un tiempo de ocio y un tiempo de ocio es importante, también necesario para poder equilibrar todo. Un tiempo de descanso, un tiempo de ocio social, lo entiendo. Es bueno, es saludable hasta cierto punto. El problema es cuando ya se brinca la línea y dejamos de mirar también las cosas espirituales. Déjame tu comentario, que Dios está hablando a tu corazón. Me gustaría leerte. Gracias a los que dejan sus comentarios: Vázquez, BH, León de Judá, Marta Carrizales. Gracias a los que están conectados. Estamos hablando acerca de las batallas que enfrenta un cristiano, y la primera es la batalla con la carne. ¿Cómo vencerla? Dejándola de alimentar. Segunda batalla, la batalla en la mente, los pensamientos. Esa es otra batalla que enfrentamos día a día. ¿Y cuántos pensamientos no vienen a nuestra mente? El asunto no son cuántos pensamientos vienen a nuestra mente, sino cuántos pensamientos se anclan en nuestra mente. Y es un tema también muy interesante. ¿Cuántos pensamientos no vienen? Pero ¿cuántos pensamientos no consentimos y permitimos que se anclen en la mente? Y un pensamiento tiene poder. Un pensamiento te puede llevar a alcanzar tus metas, tus objetivos. Un pensamiento te puede llevar a crecer espiritualmente también. Pero también un pensamiento equivocado te puede llevar a la derrota. Un pensamiento te puede llevar a distraerte. Y más hoy en día que se habla mucho de la salud mental. Porque sí, se ha dado cuenta los expertos en esta materia que lo que pasa en la mente, es importante para nuestra salud como personas. Un pensamiento te puede enfermar. Un pensamiento te puede detener en tu propósito. ¿Cuánta gente no ha cometido errores por alimentar un pensamiento? Por permitir que se anclara ese pensamiento. Han cometido cosas que después se lamentan. Yo escuché decir a un predicador, y me gustó mucho cuando lo escuché. Él decía que al diablo se le reprende, a la carne se le crucifica, y la mente se ordena, se instruye. Apréndete esta: al diablo se le reprende, se le resiste, a la carne se le crucifica, pero a la mente se le instruye, se le orienta. Los pensamientos deben de estar sujetos al control del Espíritu Santo para poder vencer. Hay cristianos que de repente tienen unos pensamientos bien extraños y los alimentan. El asunto es que como no vamos a la Biblia, y si no hay Biblia, no hay palabra, ¿cómo vamos a vencer? Escucha lo que dice segunda carta de los Corintios. Vamos a leerlo. Comparte y síguenos en las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Centro de Fe Topo Chico, y te invitamos también a nuestras reuniones. Jueves 7:30, reunión general, le llamamos tarde de discípulos, y domingos a las 10:30 de la mañana. Te esperamos. Asiste con tu familia, trae un invitado, sé que van a ser bendecidos. Dice así la Biblia, 2 de Corintios capítulo 10. Estaba en primera carta a los Corintios, perdón. Aquí está. Segunda carta a los Corintios capítulo 10, versículo 5. Dice, vamos a leer desde el 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y escucha, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos que aprender a llevar
esas batallas de la mente, la obediencia a Cristo. Filipenses 4:8, un versículo que a mí en lo personal me gusta mucho y cuando tengo la oportunidad lo declaro y oro ese versículo para que lo puedas anotar. Si tú eres de los que tienen continuamente una batalla en la mente, este versículo te va a ayudar mucho. Escucha lo que dice atentamente. Filipenses 4, versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Tenemos que aprender a sustituir, empezar a sustituir, quitar lo que no apoya, lo que no ayuda y poner lo que nos va a ayudar a avanzar. De hecho, en la psicología utilizan un recurso, este tipo de recursos, que es sustituir. Cuando hay ahí pensamientos, cuando hay distorsiones cognitivas, en esa terapia te ayudan, y una de las herramientas es esa, la técnica de sustituir. Comienza a buscar qué pensamiento es, encuentra el pensamiento. Una vez que lo tienes bien identificado, bueno, si es un pensamiento de odio, sustitúyelo por uno de amor, de acuerdo a la palabra. Si es un pensamiento de enojo, sustitúyelo. No permitas que ese pensamiento se ancle, sino permite que el pensamiento bíblico sea el que domine. Y esto no es cuestión de la psicología, ¿no? Aquí está en la Biblia. Dicen, esto es lo que debes de aprender a pensar, en lo que es verdadero. Cuando viene un pensamiento falso, de mentira, que va en contra de la palabra, bueno, sustitúyelo con un pensamiento de verdad, bíblico, porque la verdad te hace libre. Piensa en todo lo honesto. Cuando venga la deshonestidad, la falta de pensamientos que te quieran inducir a la falta de integridad, un pensamiento honesto. Todo lo que es justo, lo puro. Cuando vienen pensamientos inmorales, pensamientos que te llevan que te mueven en la carne a cuestiones equivocadas, sustitúyelo con un pensamiento puro. Sin santidad nadie verá al Señor. Seguir la paz y la santidad. El que habita en la santidad. Y eso es lo que empieza a contrarrestar. Y tu mente comienza a ser ordenada por la palabra del Señor, direccionada por la palabra del Señor. Así que la Biblia nos da los recursos. Y este tema da para más, pero me gustaría leerte, así como escribe Carlos, dice que aprendió que no hay mejor batalla que la que no se da con la palabra de Dios. Así es, ahí está nuestra victoria, en la palabra. El asunto es que a veces hay luchas como la pereza, que es la batalla de la carne. Nos da pereza ir a la Biblia, pero si no vamos a la Biblia, pues el enemigo gana margen, gana terreno. Porque es la palabra la que nos da la victoria. Jesús, ¿con qué venció? Cuando el diablo mismo fue y lo tienta en el desierto, en el tiempo de ayuno, Jesús lo primero que hace es responderle con la palabra: escrito está. Escrito está. Así que entre más palabra deposites en tu mente, en tu corazón, más recursos vas a tener para vencer. Vas a vencer la carne. La carne, principalmente, sujétala, crucifícala, niégate. Jesús lo dijo. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. Es una forma de vencer la carne, negándome a ese deseo. Por ejemplo, están las reuniones, ¿no? Está una reunión y tú dices, bueno, voy a ir al culto, pero llega la hora donde te da una pereza y dices, ay, no, mejor, o deja la pereza. Tengo tantas cosas, tengo que lavar, tengo que limpiar, tengo que hacer aquello, me faltó, no alcancé a hacer lo otro, y salen un sinfín de actividades. Bueno, niégate todo eso y no, yo voy a ir al culto.
Llegando, bueno, voy a atender lo que necesite y para la otra pues voy a tener más orden. Porque si no la carne te distrae y te lleva por esas guías, esas líneas de vida y ahí empiezas a tener un deterioro espiritual. La batalla por la mente comienza a ordenar tus pensamientos con el consejo de Dios. Memoriza la palabra, eso es muy importante, memorizar la palabra. Pero pastor, a mí no se me queda nada, no, es que tienes que entrenar la mente se entrena. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Pero no, el problema es que el cristiano, no sé, tiene un problema que todo lo quiere que lo haga Dios, y hay una responsabilidad también propia que uno dice, bueno, yo tengo que ser valiente, esforzarme, tengo que meditar en ella. Mi mente fue diseñada por Dios. Así que podemos vencer para estar firmes. Y yo creo que vamos a dejarle aquí. Mañana continuamos con este tema, ¿qué te parece? Todavía hay algunas batallas que tenemos que aprender a vencer, pero estas dos primeras son las importantes, la carne y la mente. Antes de ver qué es mi batalla con mi vecino, mi batalla con mi prójimo, no, primero es mi carne y mi mente. Dejemos de obedecer a nuestros deseos, a nuestros impulsos. Dejemos de alimentar pensamientos que no nos están llevando al propósito en Cristo Jesús. Pongamos pensamientos de acuerdo a la palabra de Dios. Y mañana continuamos. Pasadas las 9:30 nos conectamos para que puedas estar al pendiente. Este tema está muy interesante. Y también recordarte que estos devocionales los subimos a nuestra plataforma de YouTube y también los subimos a TikTok. Ahí los puedes encontrar también, los puedes compartir. Y bueno, el equipo de multimedia y redes aquí en la iglesia del Centro Efecto Pochico trabaja también para estar creando contenido, subiendo contenido a las redes sociales, que hace muy buen trabajo, para que nos sigas en Facebook, en Instagram. También que próxima semana está el campo de verano de los niños. También si tienes hijos, si tienes nietos, sobrinos, tráelos, es totalmente gratis. Solamente tienes que inscribirte, mándanos un mensaje a nuestra página de Facebook y con gusto te atendemos, te inscribimos, y va a ser de gran bendición para nuestros niños que reciban la palabra del Señor. Y bueno, tenemos que seguir adelante. Así que bueno, vamos a agradecer. Padre, gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Y sí, tenemos batallas que hay que vencer, Señor. Y primero la batalla con la carne, con nuestros deseos, Señor. Ayúdanos, Padre, a comprender que fuimos llamados a negarnos, a tomar la cruz, declarar lo que dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Señor, ayúdanos a vencer esos impulsos de la carne, Señor, y no dejarnos vencer por ella, Señor. Someterla a tu voluntad y que sea lo espiritual, Señor, lo que crezca en nuestras vidas, lo que alimentemos lo espiritual. Ayúdanos, Señor, también con las batallas en la mente, los pensamientos, Señor, que a veces nos limitan. Y cuando los permitimos, Señor, se crean fortalezas y argumentos que no nos dejan avanzar. Señor, que sean destruidos, Señor, todo argumento, y llevados todo eso a la obediencia a Cristo. Señor, yo te doy gracias por los que estuvieron atentos. Te pido que les bendigas y que puedan estar firmes, Señor, y salir vencedores de esas batallas, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, iglesia, amigo que me escuchas,
terminamos el devocional del día de hoy y bueno, mañana nos conectamos si el Señor lo permite. Y bueno, te recuerdo nuestras actividades. Los martes tenemos un espacio de oración a las 7:30 de la noche para que puedas acompañarnos. De verdad, hay un equipo de hermanos y hermanas que continuamente están orando, intercediendo por la iglesia, por las familias. Únete a este equipo, que la oración es clave para la victoria en Cristo Jesús. También tenemos nuestro servicio de discipulado los jueves, tarde de discípulos, los jueves a las 7:30. ¿Quieres aprender de la Biblia? Vente los jueves. Claro, cada reunión hablamos de la palabra, pero los jueves es específicamente en el tópico de discípulos, así que te esperamos. Y los domingos, 9:30, Academia de Obreros, discipulado. A las 9:30, todos los que están integrados sigan adelante. Y a las 10:30 iniciamos nuestra reunión de celebración para que puedas acompañarnos. Nos gustaría darte la bienvenida, recibirte en esta congregación y que seas parte de ella también. Y bueno, que Dios nos está hablando, nos está bendiciendo en cada reunión, y reunión entre amigas cada último sábado de mes. Así que bueno, gracias a todos, Dios les bendiga. Gracias por sus comentarios. Irene, Irma Hernández, Herme Limón, Marta Muñiz, Estela Carrizales, Elena, Juan Juárez, aquí los estoy leyendo. René Aguirre, Dios les bendiga. Líderes, coordinadores, hermanos de la congregación que se conectan. Es importante que tú puedas seguir las redes sociales. Estamos trabajando en un proyecto para dar una orientación a las redes sociales y poder cumplir objetivo, que es que llegue la palabra a muchos, que puedan estar edificándose también a través de la palabra. Por eso es importante que tú sigas nuestras redes, que le des un like, que pongas un comentario. Todo eso es en las redes, es importante para que así pueda llegar a más personas. Y bueno, también recuerda que tenemos nuestras transmisiones de las reuniones para que puedas estar al pendiente si por alguna razón no puedes venir a nuestra reunión. Que tengas un excelente y bendecido día. Soy el pastor Víctor Segura. Fue un gusto estar contigo en este devocional. Dios guarde tu entrada y tu salida. Estamos a la orden. Dios te bendiga.